en algún momento experimentamos ansiedad, sin embargo, no siempre iniciamos un tratamiento por eso. Entonces, en este apartado nos vamos a dedicar a responder a esta pregunta porque vamos a ver que hay diferentes situaciones, diferentes criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una consulta con un profesional de la salud mental. Primero, cuando la ansiedad que experimentan es tan intensa, tan desmedida, que sienten un desborde, que no la pueden controlar. A lo mejor no es que sienten ansiedad todos los días, pero en el momento que aparece genera demasiado malestar. Para identificar cuán intensa es la ansiedad que están experimentando, yo lo que les sugiero es utilizar una escala del 1 al 10, en donde 1 es una ansiedad muy bajita y 10 es una ansiedad demasiado intensa. Entonces, cuando aparece la ansiedad, ustedes tratan de ubicar dentro de esa escala en qué número está la ansiedad que están sintiendo. Habíamos visto anteriormente que la ansiedad es una emoción que se desencadena por pensamientos. Entonces, si nosotros percibimos que en la escala de ansiedad tenemos una ansiedad de nivel 8 o 9, es importante que vayamos a detectar cuáles son los pensamientos que la generaron. Por ejemplo, si ustedes detectan que se les dispara ansiedad cuando tienen que ir a rendir un examen y cuando empiezan a indagar en sus pensamientos, encuentran ideas del estilo, yo no sirvo para esto, seguro que me va a ir mal. Entonces, es importante ir a trabajar sobre esos pensamientos porque lo que estaríamos haciendo es abordar la causa de la ansiedad. Por eso la típica pregunta que hacemos los psicólogos de, ¿tiene pensamientos recurrentes? Bueno, a lo mejor no la hacemos tan así, pero sí lo que tratamos de indagar es si hay pensamientos que se repiten y que vuelven en diferentes situaciones, porque eso lo que nos da la pauta es que nuestra mente está pensando en cierta dirección. Entonces, si nosotros tenemos pensamientos del tipo, seguro que me va a ir mal, yo no voy a poder con esto, no es raro que la persona en sí se sienta frustrada o se sienta triste de a momentos. Más adelante vamos a ver que uno de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual tiene que ver con lo que se llama la reestructuración cognitiva. Es decir, poder modificar aquellos pensamientos que no son funcionales, ¿sí? Porque pensar todo el tiempo que nada me va a salir, que yo no puedo, que soy una inútil, eso no es funcional para mí, y poder modificarlos por otros que sean más funcionales, más realistas también y que no causen ese nivel de malestar. Les quiero aclarar que esta escala de la cual les estoy hablando para medir la ansiedad es una escala totalmente subjetiva, es cómo ustedes están sintiendo la ansiedad en ese momento. Y eso es útil, por ejemplo, para a lo largo de un tratamiento ir monitoreando el avance del mismo. Porque, por ejemplo, ustedes empiezan un tratamiento y ubican su ansiedad promedio en una escala de 8. Entonces, si después de unos meses de trabajo ustedes vuelven a puntuar esa ansiedad y experimentan que tienen una ansiedad nivel 4, eso estaría hablando de una mejora significativa. O lo mismo, por ejemplo, si ustedes están atravesando un episodio de ansiedad y cuando inicia el episodio ustedes sienten una ansiedad nivel 9. Pero después lo que hacen es empezar a implementar técnicas. Entonces, por ejemplo, hacen una respiración pausada, consciente, y al cabo de unos minutos de implementar esa herramienta, ubican que tienen una ansiedad nivel 4. Eso lo que nos indica es que esa herramienta funciona, nos ayuda, y es algo que tenemos que capitalizar para poder usar en otro momento. Porque si bien hay evidencias que hay herramientas que son útiles para el manejo de la ansiedad, la realidad es que cada persona es única y lo que le funciona a ella a lo mejor no le funciona a él. Por ejemplo, yo veo mucho con mis pacientes el tema de la meditación. Hay pacientes que me dicen que es fabuloso, que les encanta, que les sirve para aquietar la mente, que se relajan, que se pueden desconectar de sus nervios, de sus rutinas, de lo que tienen que afrontar en el día. Y hay otras personas que me dicen que se ponen a meditar y se ponen más tensas todavía, intentan seguir la voz de la meditación guiada y no lo logran y eso lo frustra más y les genera más ansiedad. Entonces, como digo yo, cada uno tiene que ir armando su caja de herramientas. Más adelante vamos a ver las herramientas para el manejo de la ansiedad y no quedarse solo con una, ni prejuzgar que esto no me va a servir. Porque a lo mejor uno tiene la idea de
no, meditar esto no es para mí, esto de estar tranquilo, tiene una idea errónea, por ejemplo, de lo que es la meditación. Entonces, cuanto más herramientas uno tenga, más fácil va a ser poder abordar esa situación de ansiedad. Porque, por ejemplo, si yo estoy sola en mi casa y me agarra una crisis de ansiedad, a lo mejor pueda implementar cierta técnica, pero si estoy en una oficina con gente que está trabajando, a lo mejor esa herramienta no la puedo usar y tengo que recurrir a otra. Otro caso a contemplar para hacer una consulta tiene que ver cuando sienten la ansiedad con mucha frecuencia. Una vez una paciente me describió su ansiedad de la siguiente forma. Me dijo, paso más días con ansiedad que sin ansiedad. A veces realmente es así y otras veces es la percepción de que todo el tiempo sentimos ansiedad porque cuando aparece realmente es devastador el estado, es mucho más malestar el que está experimentando la persona. Más adelante vamos a ver una técnica que es el registro de pensamientos, emociones y conductas que nos va a ayudar un poco para afinar esto de la frecuencia, para ver si efectivamente todos los días sentimos ansiedad o si son ante momentos puntuales que aparece. Otra variable también a considerar es la duración. ¿Sí? La ansiedad aparece después de una situación particular, después de ciertos pensamientos y después desaparece, o esa ansiedad me está acompañando a lo largo de todo el día. ¿No? Imaginemos esta situación. Yo salgo para ir a trabajar, hay un tráfico terrible, me quedo varada, no avanzan los autos y mi mente empieza a funcionar. Entonces me pongo a pensar, ¿y si llego tarde? ¿Y si justo me cruzo con mi jefe? Seguro que me va a echar. Él no va a permitir que yo llegue tarde. Y si me echa, ¿cómo voy a hacer para conseguir trabajo? Con la crisis que hay en este país y encima con la edad que tengo, ya no es tan fácil conseguir trabajo. Entonces, con todos esos pensamientos que yo estoy teniendo en la cabeza, seguramente se me despierte ansiedad. Efectivamente, llego al trabajo, llego 15 minutos tarde y, pasa lo tan temido, me cruzo con mi jefe. Mi jefe me dice buen día y entra a la oficina. Entonces yo entro también con él y me siento en mi escritorio. La pregunta es, ya está, ya pasó lo temido, ya me encontré con mi jefe, pero solo me dijo buen día, no me dijo que me iba a despedir. ¿Yo puedo desconectarme de esos pensamientos y puedo ponerme a trabajar o esa ansiedad me sigue acompañando porque se despiertan otra serie de pensamientos? Por ejemplo, no me dijo nada ahora porque, claro, hoy tenemos una reunión muy importante y él me necesita con él. Pero seguro que cuando termine el día de trabajo, ahí sí me va a decir que estoy despedida. Entonces, a lo mejor no es el mismo pensamiento el que me está despertando ansiedad, sino como les mencionaba anteriormente, que los pensamientos se van encadenando, ¿sí? Un pensamiento va arrastrando a otro pensamiento y resulta que esa ansiedad no se termina desactivando porque se generan nuevos pensamientos. Entonces, es lo que diferenciábamos antes de la ansiedad, ¿sí? Como respuesta a un hecho puntual o la ansiedad ya como una respuesta habitual a múltiples situaciones. Entonces, el punto no es no sentir ansiedad, porque eso es imposible. Nosotros no buscamos eso ni en la terapia ni por fuera de ello, porque las emociones que uno puede poner delete y eliminarlas por completo. Lo que uno busca con las emociones es poder regularlas. Como digo yo, poder bajarles un poco el volumen para que no tengan un impacto tan negativo en nuestro día a día. ¿Y por qué? Si el volumen es menor, como les decía esto de la escala, si nosotros en vez de tener una ansiedad nivel 9 tenemos una ansiedad nivel 4, va a ser mucho más fácil que podamos lidiar y manejar esa ansiedad. Como les mencionaba también en el caso del mozo que está llevando los cafés. Bueno, una cosa es llevar un café y otra cosa es llevar muchos cafés al mismo tiempo, ¿sí? Porque nosotros podemos procesar la ansiedad, no es que no tenemos esa capacidad, por eso no es que buscamos eliminarla, pero sí podemos procesar un rango de ansiedad. Después ya nos termina desbordando, aparecen los síntomas, etc. Entonces, las emociones son reactivas a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Es decir, aparece un pensamiento y después aparece la emoción. Entonces, con esa lógica, incluso hasta sería preocupante que no aparecieran ciertas emociones, ¿sí? Como veíamos en el caso del león. O sea, si aparece un león y nosotros no sentimos ansiedad, no está bien eso, digo, hay algo que está fallando. O si un ser querido se enfermó y después falleció y nosotros estamos contentos después de eso,
Es raro, no es algo esperable, al contrario, es esperable que estemos tristes. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿Qué hacemos con esa tristeza? Podemos hablar con nuestros amigos, con nuestra pareja, podemos escribir lo que sentimos, podemos darnos un tiempo para estar triste, pero después podemos seguir con nuestras actividades o nos metemos en la cama, no hablamos con nadie, no queremos salir, no queremos comer y eso se empieza a sostener en el tiempo. Bueno, esa situación es otra situación a tener en cuenta para hacer una consulta con un profesional. Otro hecho también a considerar es cuando ustedes identifican que tienen ansiedad, pero no encuentran las herramientas como para poder regularlas, ¿sí? O porque no saben a qué herramientas recurrir o porque probaron cosas pero no les funcionó. Hoy en día hay mucho contenido circulando, ¿sí? Sobre todo en las redes sociales con respecto a la ansiedad en este caso. Es información bastante general, que muchas veces nos sirve, ¿sí? Porque nos sentimos identificados, porque nos sirve para reflexionar, incluso porque podemos probar cosas nuevas, pero por más inteligencia artificial que exista, la realidad es que hay situaciones en las que es necesario que un profesional nos evalúe, pueda ver si tenemos algún trastorno, que pueda arribar a un diagnóstico, que pueda hacer psicoeducación del cuadro, que nos pueda brindar herramientas, pero herramientas que sean acordes a nosotros, porque como les decía, no todo es para todo, no todo se puede implementar y es necesario poder hacer algo personalizado y que si esa herramienta de repente deja de funcionar, el profesional nos pueda dar una herramienta diferente. Otra cuestión también a tener en cuenta es cuando se experimenta una pérdida de control, ya sea de los pensamientos, de las emociones, de las conductas, y no me refiero solamente a la experiencia de un ataque de pánico, por ejemplo, sino esta sensación de pierdo el control por completo de lo que pasa. Yo no puedo manejar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, es como un desborde permanente. ¿Sí? El ruido mental que generan los pensamientos llega un momento en el que puede tornarse insoportable, ¿sí? Y eso no nos da margen como para pensar qué es lo que podemos hacer. De hecho, puede ser que por momentos directamente ni sepan en qué están pensando producto de esta acumulación de pensamientos. Y hay pensamientos también que se nos escapan, pero no porque sean inconscientes, sino porque no les prestamos atención o no encontramos la forma de poder pescar, ¿sí? Y captar esos pensamientos porque probablemente haya personas que no sepan que el malestar está causado por una fuente interna, ¿no? Por pensamientos. Entonces, tienden a buscar permanentemente qué es lo que está a su alrededor que no está funcionando. En la terapia usamos distintas estrategias como para identificar esos pensamientos y para poder modificarlos también. Otro tema fundamental a la hora de realizar una consulta es si la ansiedad empieza a afectar las conductas. Por ejemplo, siento tanta ansiedad que dejo de participar de las salidas con mis amigas los fines de semana. Siento tanto malestar que empiezo a faltar al trabajo. O producto de la ansiedad que estoy experimentando, estoy comiendo sin parar y ya aumenté un montón de peso. Entonces, en esos casos lo que decimos es que la ansiedad está condicionando nuestra conducta y eso es una pauta de alarma para poder hacer una consulta. En terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Me adelanto un poquitito de la parte de tratamiento, lo que hacemos es poder identificar esta secuencia de pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Esto es como si fuera el negativo de la foto, ¿sí? O para los millennials sería el código de programación, creo, es así. Es decir, el detrás de escena, ¿sí? De distintas situaciones que nosotros experimentamos. Entonces, si nosotros ubicamos estas tres cuestiones, en el caso de la ansiedad, para que ésta no afecte nuestras conductas, lo que tratamos de hacer es instalar una pausa, ¿sí? Entre la emoción y la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siento ansiedad y en ese momento me tengo que dar un tiempo para pensar, un tiempo para evaluar la situación, no actuar inmediatamente. No siento ansiedad, abro la heladera, me como la torta de chocolate entera. No, tengo que buscar, ¿sí? Tengo que buscar otras opciones.
¿Por qué? No sé si escucharon esta frase que es no actúes en caliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no actuemos dominados por las emociones, porque las emociones tienen la capacidad de borrar nuestro sano juicio, ¿sí? Nuestro criterio, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno, por ejemplo, está enojado, tiende a decir o hacer cosas que cuando está tranquilo no las haría. Y es más, cuando deja de estar enojado, hasta se arrepiente o siente culpa por cómo reacciona en esa situación. Entonces, si es la misma persona, ¿cuál es la diferencia de que en una situación, no sé, grita, se pone mal y en otra situación puede hablar con respeto, puede manejarse correctamente? Es la emoción. Cuando la emoción es tan intensa, ¿sí? Por eso les hago hincapié en esto de la escala, ¿sí? Si yo siento un enojo nivel 10, tengo más chance de en ese momento perder el control, ¿sí? Y pasar a la conducta, ¿sí? La emoción tiene algo positivo, ¿sí? Y que está bueno conocer, y es que la emoción inicia y termina, ¿sí? Empieza en un punto, sube, 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 es el punto máximo de la emoción, yo le llamo el punto Everest de la emoción, y después empieza a descender. En este punto máximo de la emoción, que en nuestra escala sería una ansiedad nivel 10, es donde más chance nosotros tenemos de pasar a la conducta, ¿sí? Entonces, como les decía, inicia, sube y termina, y eso dura cuestión de minutos. Si yo estoy acá arriba y en vez de actuar me empiezo a dar tiempo, empiezo a implementar técnicas, me voy a dar una vuelta, escucho música, respiro profundo, me tomo un vaso de agua, lo que estoy haciendo es ganar tiempo, dejar que la emoción se acomode. Y de esa forma tengo más chance de autorregularme, de autocontrolarme, de pensar con más claridad y no comerme la torta de una, ¿sí? No hacer cuestiones, no actuar de manera impulsiva, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un sentimiento, ¿sí? Que no es que empieza, sube y termina, sino que un sentimiento perdura, ¿sí? Sería algo más crónico. La emoción no, es algo más circunstancial. Otra cuestión también a tener en cuenta para hacer una consulta es cuando empiezan a aparecer los síntomas físicos, ¿sí? Pero esos síntomas se empiezan a mantener. Nosotros habíamos visto que cuando nuestro cerebro empieza a detectar que hay un peligro, que hay algo que no está funcionando bien, el sistema nervioso simpático empieza a actuar y uno empieza a sentir los temblores, la sudoración, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de apretar el botón de peligro, aparezca toda esta reacción fisiológica y después desaparece? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy tocando ese botón? ¿Sí? Peligro, peligro, peligro. Y entonces en el cuerpo se están segregando sustancias. Entonces, si todo el tiempo eso está pasando, ya no son solo los temblores, ya no es solo la visión borrosa, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer síntomas que se empiezan a asentar y se vuelven crónicos. Empiezan los dolores de cabeza, el malestar estomacal, aparecen las contracturas. La ansiedad, por otro lado, puede tener un impacto negativo en nuestro estado de ánimo. Entonces, si ustedes empiezan a notar que tienen el ánimo afectado, en el sentido de que se empiezan a notar más apagados, con más malestar, con tristeza, con pesadez, ¿sí? O sienten que todo el tiempo están en alerta, o que empiezan a experimentar nuevos miedos, miedos ante cuestiones cotidianas, miedos que antes no aparecían, es momento de hacer una consulta. A nivel general también lo que ustedes pueden considerar es cuando este malestar, esta ansiedad que están sintiendo, empieza a interferir en su vida cotidiana. Así como les decía antes, de repente dejan hacer actividades que hacían habitualmente o experimentan que tienen dificultades para concentrarse en el trabajo, en el estudio, ¿sí? Ni hablar, digo, si aparecen los ataques de pánico, que generalmente empiezan a poner más limitaciones porque la persona tiende a dejar de ir a esos lugares en donde aparecieron los ataques de pánico, ¿no? Sin saber esto que les decía, ¿no? Que no es una cuestión externa lo que está desencadenando, no es que apareció un ataque de pánico por el cine, ¿sí? Apareció un ataque de pánico por pensamientos internos que yo estoy teniendo. La ansiedad también puede tener un impacto negativo en nuestro descanso, ¿sí? Afectar nuestro sueño al punto de generarnos insomnio. Puede aparecer, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, puede ser, por ejemplo, que nos despertemos varias veces a mitad de la noche,
Puede ser también que pongamos la alarma a determinada hora, pero que automáticamente nos despertemos mucho tiempo antes. También puede pasar que dormimos una buena cantidad de horas, sin embargo, cuando nos despertamos tenemos la sensación de haber pasado una mala noche, de no haber descansado. En cualquiera de estos casos es importante hacer una consulta. ¿Por qué? Porque en terapia lo que se trabajan son lo que se llaman las pautas de higiene del sueño. Porque muchas veces, ¿sí? Sin saberlo, nosotros realizamos ciertos hábitos, ¿sí? Que perjudican nuestro buen dormir, o hábitos que serían más saludables no los estamos implementando. ¿Qué serían las pautas de higiene del sueño? Bueno, son medidas que apuntan a conseguir un sueño que sea de calidad y que nos permita tener un descanso adecuado. Porque todos dormimos, en algún momento nos terminamos durmiendo, pero el punto es que el descanso sea reparador para nosotros. Pero me quiero detener unos minutitos, ¿sí? En este tema, porque realmente es altísimo los casos de pacientes que, ya sea por ansiedad o también por otras problemáticas, refieren que no pueden descansar adecuadamente por la noche. Entonces vamos a detenernos en algunas recomendaciones para poder mejorar nuestro descanso. Primero, evitar siestas de más de 30 minutos. Y esas siestas, si las hacemos, que no sean por la tarde-noche cercanas al horario de ir a dormir. Respecto a la alimentación, es importante tener en cuenta no irse a dormir con sensación de hambre, no comer muy pesado antes de ir a dormir y después de comer esperar entre 1 o 2 horas, ¿sí? Antes de ir a descansar. El ejercicio físico tiene un montón de beneficios, pero lo que se recomienda es no hacerlo a última hora del día. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es que nuestro organismo se active. Es importante también bloquear la luz natural, porque eso puede generar un despertar precoz, ¿sí? Mantener horarios regulares de sueño, ¿sí? Dentro de lo posible, acostarnos y despertarnos a la misma hora, ¿sí? Si están tomando alguna medicación, estaría bueno que puedan consultar con su médico si están teniendo algunas de estas dificultades del sueño, porque hay algunos medicamentos que se pueden asociar con el insomnio. Es importante también evitar la exposición a la luz brillante, ¿sí? Esa luz azul antes de acostarnos. Me refiero a la luz del celular, las tablets, los televisores, ¿sí? No hacer tampoco en la cama tareas que impliquen actividad mental, como por ejemplo ponerse a trabajar. El ambiente en el que ustedes descansen tiene que ser un ambiente que favorezca conciliar el sueño y mantenerlo también. Entonces tiene que ser un ambiente en donde la temperatura sea adecuada, en donde se eviten ruidos, donde la cama sea cómoda. También se sugieren evitar ciertas sustancias que pueden afectar el sueño, como por ejemplo el alcohol, la cafeína, la nicotina, ¿sí? En el caso de la cafeína, perdón, puede provocar un aumento en el tiempo necesario para iniciar el sueño. Y también lo que puede generar es que nos despertemos varias veces en la noche y eso puede generar un sueño más superficial. Con respecto a la nicotina, en el caso de que ustedes fumen, no se recomienda fumar antes de la hora de dormir, porque la alta concentración en sangre de esta sustancia genera algo parecido a lo que les decía. Les cuesta más conciliar el sueño y puede ser que se fragmente más. Obviamente les estoy hablando de generalidades y sugerencias. Es importante también realizar las mismas acciones antes de ir a dormir a modo de ritual, ¿sí? Entre comillas, como para ir preparando nuestra mente de que ya se acerca el momento del descanso, ¿no? Como que nos vamos predisponiendo para eso. O sea, hay gente, por ejemplo, que antes de ir a acostarse, acomoda todo, apaga las luces, gente que se da una ducha, se pone a hacer una meditación, que escucha música tranquila, así como una previa al descanso. Se recomienda no permanecer en la cama si al cabo de unos minutos no es posible conciliar el sueño. En esos casos es conveniente ir a otro espacio de la casa y hacer alguna actividad que nos cause agotamiento. Por ejemplo, leer algo que resulte aburrido y una vez que aparece el cansancio, recién ahí regresar a la casa. Y algunas generalidades a tener en cuenta es que hay una relación entre
la cantidad de horas de sueño necesarias y la edad. Por ejemplo, los chicos suelen dormir de forma más intermitente. Los adolescentes, por ejemplo, suelen necesitar mayor cantidad de horas para tener un sueño reparador, ¿sí? Todo lo contrario de lo que sucede en la vejez. En general se necesitan menos cantidad de horas. Y a partir de los 40 años empieza una etapa en la que es más habitual, ¿sí?, que se produzcan alertas durante el sueño. Eso lo que genera es que el sueño sea más fragmentado y por ende sea menos reparador. Una técnica que yo suelo recomendar a mis pacientes es que antes de ir a dormir, ¿sí?, cuando tienden a sentir ansiedad, puedan agarrar un cuaderno y puedan escribir cuáles son las cosas que tienen que hacer al día siguiente o que tienen la semana que les están causando preocupaciones en la cabeza. El primer objetivo de esto tiene que ver con poder vaciar los pensamientos de nuestra mente, porque ahí todo se vive más grande, más terrible, más abstracto y hace mucho más ruido. En cambio, cuando uno lo tiene por escrito, es como que le da cuerpo, ¿sí?, lo vuelve más concreto, entonces podemos verlo un poquitito más de lejos y con esa distancia entonces tenemos más margen para evaluar qué es lo que podemos hacer. Y en el segundo caso, ¿sí?, el segundo objetivo sería es esto, de poder pensar qué es lo que podemos hacer en cada situación. Por ejemplo, yo tengo la preocupación de que me vaya mal en el examen que tengo que dar dentro de 3 días. Entonces, una posible pregunta sería, ¿hay algo que yo pueda hacer al respecto? Si la respuesta es que sí, entonces puedo anotar en ese cuaderno todas esas acciones que pienso que me pueden ayudar para regular un poco esa preocupación que estoy teniendo que me está generando ansiedad. Entonces, por ejemplo, bueno, puedo pedirme el día en el trabajo para estar más relajada el día que tengo que rendir. O puedo repasar una vez más todos los apuntes que tengo. O puedo mandarle un mail al profesor con las consultas que todavía no pude resolver. O puedo escribirle a mi compañera para poder reunirnos y poder repasar una vez más todos los temas. Si en cambio, por ejemplo, frente a la preocupación que tenemos es, no, la verdad es que no hay nada que puedas hacer al respecto. Por ejemplo, me preocupa que mañana tengo el cumpleaños de mi amiga en el parque y me preocupa que pueda llover. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? ¿Sí? O sea, a lo sumo, llevar bota de lluvia, piloto, paraguas. Pero si la respuesta es no, la verdad que no hay nada que pueda hacer. Si tiene que llover, va a llover. Entonces, en ese caso, trato de acomodar mi cabeza de otra forma para que le muestre que, ok, no es lo ideal, pero tratar de bajar un poco la intensidad de ese malestar que estoy sintiendo. ¿Sí? Lo acomodo un poco en mi cabeza. Bueno, sí es una opción que llueva. Bueno, si llueve, entonces festejaremos el cumpleaños. No será en el parque, que era lo ideal, lo que había elegido mi amiga, pero buscaremos una alternativa. A lo mejor proponga que vayamos a la casa, a lo mejor sugiere que vayamos a un bar. De todas formas, no es lo central hacerlo en el parque, lo importante es estar todos juntos. Entonces, yo le voy dando una respuesta a mi cabeza de esas preocupaciones que estoy teniendo y eso va disminuyendo un poco la ansiedad. Entonces, también otra recomendación sería poder implementar una técnica de relajación, ¿sí?, antes de dormir. Puede ser, por ejemplo, una meditación guiada, puede ser, por ejemplo, escuchar una música relajante o hacer respiraciones pausadas y conscientes. Cuando el sueño está alterado por cuestiones de ansiedad, generalmente lo que pasa es esto que le decía de las preocupaciones, ¿no? Es como que se pone on, ¿no?, en todo lo que tenemos que hacer mañana y todo pasado mañana y se empiezan como a acumular. Y estas preocupaciones en general se presentan con el formato de ¿y si? ¿No? ¿Y si mañana llueve y se cancela el cumpleaños? ¿Y si mañana me va mal en la entrevista de trabajo? ¿Y si es el examen y yo me olvido de todo lo que había estudiado? Bueno, y este easy, ¿sí?, que se aparece en la cabeza, suele estar relacionado con esta necesidad que tienen las personas con ansiedad de querer controlar todo, ¿sí? Y la realidad es que es imposible controlar todo, ¿sí? A duras penas sí podemos manejar cuestiones relativas a nuestra vida, cómo vamos a poder manejar si va a llover, si no va a llover, o
qué tema me va a tomar el profesor en el examen o qué me van a preguntar en la entrevista de trabajo. Y a la vez de necesitar controlar todo, estas personas se suelen jactar de ser muy buenas planificando y de ser muy precavidas, ¿sí? Porque a fin de querer todo bajo control, lo que hacen es, a raíz del y si, ¿no? Y si pasa tal cosa, y si pasa tal otra, es empezar a anticipar múltiples escenarios, ¿sí? Y a la vez empezar a prever qué es lo que pueden hacer en cada caso. ¿Sí? Entonces, y si llueve mañana, bueno, entonces le voy a decir a mi amiga que vayamos a un bar. Y si voy a hacer tal cosa. Y si me va mal en el examen, entonces voy a ir al recuperatorio y qué sé yo. Entonces llega un momento en donde se genera un agotamiento mental que es impresionante, porque estoy en el presente imaginando un montón de escenarios que podrían llegar a pasar en el futuro, que generalmente nunca pasan todos esos escenarios, ¿sí? No le tenemos como pegando a lo que efectivamente termina pasando, y aparte empezamos a planear todo lo que podríamos hacer si ese easy termina sucediendo, ¿sí? Este es un aspecto característico de las personas que tienen ansiedad, que suelen describir un cansancio, un agotamiento mental, como si les hubiera pasado un camión por encima, ¿no? Y muchas veces me dicen, pero la verdad yo no sé por qué me siento tan cansada si la verdad que no hice nada por fuera de lo normal. Es más, justo hoy me tomé el día en el trabajo, no fui a trabajar, yo no sé por qué estoy tan cansada. Y porque la cabeza no para, porque toda esta producción de, y si pasa esto, y si pasa lo otro, entonces hago esto, hago lo otro, que yo, entonces yo estoy sentada acá en el presente, pero imaginando toda una serie de cuestiones terribles, ¿sí? Que van a poder pasar. Entonces, esta necesidad de tener todo el control a veces está asociada con esto de no perder el control de uno mismo. Pero la realidad es que las personas que tienen ansiedad no van a perder el control, ¿sí? Ese temor es falaz, ¿sí? Porque eso no termina sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Y a veces tiene que ver con trabajar un poco la confianza en uno mismo, ¿sí? De que en el caso de que ese easy termine pasando, yo voy a tener los recursos necesarios para poder hacer frente a esa situación, ¿sí? Porque en la ansiedad, ¿sí? Respecto a lo que es la parte cognitiva, se conjugan dos factores. Por un lado, esto que les digo, ¿no? De pensar un escenario catastrófico, algo terrible que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a cruzar con mi jefe y me va a despedir. Y después la percepción de que yo no tengo los recursos necesarios para hacer frente a esa situación, ¿no? O sea, si efectivamente me cruzo con mi jefe y me quiere echar porque llegué tarde, bueno, yo le puedo explicar que había mucho tránsito, le puedo pedir que me dé otra oportunidad, o si me despide, bueno, voy a buscar otro trabajo, voy a poder resolver. Pero la combinación de esos dos factores termina siendo fatal. Y es posible que algún easy ocurra, en el sentido de que puede ser que algo salga mal, que nosotros vivamos una situación desafortunada, que nos vaya mal en el trabajo, que nos vaya mal en un examen, ¿sí? Pero nada es tan terrible como lo imaginamos. De hecho, ustedes lo deben haber experimentado, ¿no? Que imagina algo terrible y, ok, pasa algo, pero fue menos terrible. Y si no, a veces dicen la verdad, me preocupé tanto, me hice un montón de mala sangre y al final nada de eso termina sucediendo. Y como les decía, o sea, si termina pasando, es un momento, solo un mal momento. La vida está llena de momentos. Me puse filosófica. Pero la realidad es que así como los buenos momentos pasan, también los malos momentos, también las emociones, también la ansiedad, así como parte de la emoción, porque como les decía, empieza, termina y lo que tengo que hacer es buscar la forma de regularla, ¿sí? Y si no, siento que no tengo las herramientas para afrontar a esos y sí, tengo que salir a buscar ayuda, tengo que salir a buscar recursos para poder afrontar esa situación. Retomando el tema del descanso, ¿sí? Que les estaba hablando, en caso de que con las pautas de higiene del sueño, con el tratamiento psicológico, no vean mejoras, es conveniente en esos casos hacer una interconsulta con psiquiatría para abordar el insomnio con medicación, ¿sí? No me voy a meter demasiado en este tema porque saben muy bien que los psicólogos no medicamos, solo los médicos, pero sí lo que les quiero comentar es que estos fármacos no son de uso indefinido,
¿sí? Lo aclaro ¿por qué? Porque muchas veces cuando sugiero hacer una interconsulta, noto mucha resistencia, ¿sí? Cuando sugiero hacer la interconsulta con psiquiatría. Estos tratamientos son tratamientos temporarios y se utilizan exclusivamente mientras uno intenta solucionar la causa que da origen al insomnio. Así que, bueno, cerramos este capítulo de cuándo es conveniente hacer una consulta con un profesional de la salud mental y ahora vamos a pasar a la parte de los tratamientos.